Un aplauso de bienvenida, por favor. La actual directora del Liceo Bicentenario de Valparaíso es la profesora Carolina Concha Palomino. La jefa de unidad técnico-pedagógica, la profesora Mónica Saldaña. La profesora de matemáticas del curso es la profesora Nelda Vidal. ¿Son 5? Sí. Recibimos a 29 alumnas y alumnos. Cuidado ahí. Cuidado. ¿Falta alguien más? ¿En qué grupo está usted? Acá. Falta una silla. Allá. Ahí está la silla. Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Sí? Bueno, hoy día vamos a hacer una clase, ¿sí? Vamos a trabajar con una situación problema y la vamos a compartir con estudiantes de otra ciudad, de Quillota, que nos van a estar viendo cómo nosotros trabajamos nuestra clase. Y primero los vamos a saludar. No sé si los tenemos por ahí. Ahí están. Daniela. Saludemos a los estudiantes de Quillota que están ahí en la pantalla. Ahí nos están saludando ellos. Nosotros vamos a trabajar este problema acá y en un momento vamos a exponerles a ellos nuestras conclusiones y ellos nos van a decir a nosotros también qué concluyeron de esta clase. ¿Ya? Vamos a anotar el objetivo de nuestra clase. Nuestro objetivo de hoy es argumentar y comunicar a partir de comparar datos. Lo importante de estos datos es que van a ser datos reales y van a estar presentados en gráficos de barra. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo. Pero para eso vamos a recordar lo que estuvimos hablando en unas clases anteriores en donde yo los vi a ustedes. ¿Se acuerdan de qué estábamos hablando? ¿De qué cosa? De los gráficos. ¿Qué cosa de los gráficos? Recursos naturales. Habían algunos gráficos de eso. ¿Qué más? ¿Qué tipo de gráfico eran los que estábamos viendo? ¿Los de barra? ¿De barra? ¿Solo de una barra? Varias barras. ¿Qué cosa hay en esos gráficos? Información, ¿sí? ¿Qué más? Comparaciones, ¿sí? Podemos comparar diferentes cosas. Vamos a dejar eso anotado, como nuestro recuento. Hablamos de gráficos, gráficos de barra. Me hablaron de información. Incluso la compañera mencionó algo sobre los combustibles fósiles y eso tenía que ver con ¿qué cosa? Con las energías. Con los recursos naturales, bien. O sea, esa información en esa ocasión tenía que ver con los recursos naturales. ¿Ustedes conocen a Greta Thunberg? ¿Alguien ha escuchado hablar de ella? Greta Thunberg. ¿No? ¿Sí? ¿Dónde la escuchó usted? ¿Dónde la vio? En las noticias. En las noticias. ¿Por qué apareció en las noticias? Porque era una... ¿Cómo se llama?
no sé, se me olvidó cómo era. Apareció en las noticias. ¿Qué había? Que tenía que ver con... Es que no me recuerdo. No se acuerda, pero la vio. Eso es lo importante. Vamos a ver un video de ella y así todos vamos a saber quién es y qué dijo. Ella es una joven sueca que tiene 16 años. ¿Sí? Veamos el video. Yo creo que lo van a ver mejor allá. Ahí estamos tapando. I'm here to say our house is on fire. According to the IPCC, we are less than 12 years away from not being able to undo our mistakes. At places like Davos, people like to tell success stories, but their financial success has come with an unthinkable price tag. And on climate change, we have to acknowledge that we have failed. All political movements in their present form have done so. And the media has failed to create broad public awareness. But Homo sapiens have not yet failed. Yes, we are failing, but there is still time to turn everything around. We can still fix this. Solving the climate crisis is the greatest and most complex challenge that Homo sapiens have ever faced. The main solution, however, is so simple that even a small child can understand it. We have to stop the emissions of greenhouse gases. And either we do that or we don't. Either we prevent a 1.5 degree of warming or we don't. Either we choose to go on as our civilization or we don't. Adults keep saying we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as if you would in a crisis. I want you to act as if the house was on fire. Because it is. Our house is on. ¿De qué hablaba en el video, Greta? Esperemos a que llegue el... Hablaba del calentamiento global y de que el ser humano contribuye a que de a poco estamos como destruyendo nuestro mundo y que si seguimos así no vamos a tener ni una casa, ni un hogar, ni nada como para vivir. ¿Algún comentario más? ¿Qué mensaje les entrega a ustedes, Greta? ¿En qué nos tenemos que centrar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Les deja alguna idea? ¿Habló de otra cosa aparte de lo que mencionó la compañera? Acá. Principalmente habla refiriéndose como nuestra casa está en llama. Obviamente hace como contexto con el calentamiento global, que está aumentando la temperatura, pero también menciona algo de los adultos que tienen esperanza en los hijos que tienen, los niños. Supuestamente como que nosotros podemos cambiar las cosas, pero es que si ellos no nos dan el ejemplo, a lo mejor nosotros tampoco lo vamos a dar. Muy bien, muchas gracias. La clase de hoy tiene que ver con mucho de lo que habló Greta. Vamos a analizar datos reales de dos países en donde vamos a tener que comparar su consumo de energía. Uno de los gráficos, el que yo les voy a colocar acá, y otro que voy a colocar en la otra pizarra. Vamos a analizar esos datos. Vamos a mirar esos gráficos. Miren esos gráficos un momento, por favor. Díganme, ¿qué información aparece ahí? Hay hartas cosas ahí.
¿Me pueden decir qué información extraen ustedes cuando los miran? ¿Qué es lo primero que ven? Que Brasil supera en Chile en esta barra. Ya, pero por ejemplo, ¿qué representa la altura de las barritas? ¿Alguien sabe? La cantidad de petróleo. Ya. ¿Qué información? ¿Cuántos países estamos comparando ahí? Dos. ¿Sí? ¿Qué significa el color rojo y el color azul? Por ella lo mencionaron. Los años ya que están al lado, como la simbología que es azul significa en 1990 y Chile, rojo, 2014. Perfecto. ¿Notan alguna diferencia entre los títulos que hay en cada gráfico? Ya lo leyeron. Ahora, ¿hay alguna diferencia? ¿O dicen lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Ayer lo mencionó la compañera. Que dice per cápita en el que está... ¿Y usted sabe lo que significa per cápita? No. ¿Alguien sabe lo que significa per cápita? ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí, dijo por acá. Sí, no. Independiente de que sepa lo que significa, ¿lo han escuchado? Sí, escucha por acá. ¿Lo ha escuchado usted? ¿Sabe lo que significa? No. Vamos a mencionarlo, ¿sí? No hay problema en no saberlo, lo vamos a mencionar. Per cápita significa que es el promedio del consumo de energía por persona. Así como el promedio de las notas, nosotros tomamos todas las notas, ¿verdad? Y las dividimos, ¿verdad? Y nos da un promedio. Acá se hizo algo similar con el consumo de energía. Se tomó el consumo del país y se dividió por toda la cantidad de personas de cada país. Y ahí se obtuvieron las barras del segundo gráfico. ¿Sí? ¿Queda claro o hay dudas? Lo volvemos a explicar si es necesario. ¿No? Ya. Entonces ahora yo les voy a entregar su hojita de trabajo. Va a haber una parte individual y luego van a compartir las ideas que tengan sobre lo que vamos a trabajar. Se las voy a entregar y vamos a comentar la pregunta central de la clase. Sobra una. Gracias. ¿Todos tienen su hojita ya? ¿Sí? Como ven, ahí están los mismos gráficos que tenemos acá. Sin embargo, aparece al principio una pregunta central que habla de la responsabilidad. ¿Sí? Nos pregunta si hemos sido o no responsables. Y justamente esa es la pregunta del análisis. Abajito aparece una sección donde pregunta si hemos sido responsables en Chile y Brasil. Usted va a tener que responder a esa pregunta. Pero no solo responder sí y no, sino que vamos a argumentar basados en la información que nos entregan estos dos gráficos. Primero, usted va a mirar estos gráficos de manera individual y luego va a compartir con sus compañeros lo que usted cree, si hemos sido responsables o no y por qué. ¿Sí? Y lo va a dejar registrado en esta hojita. ¿Ya? Comience a trabajar mientras voy a anotar la pregunta central en la pizarra. No se preocupe, recójalo nomás, con calma. Veo que usted notó algo, cuénteme. No,
porque el consumo de energía aumenta con los años en varios de invierno. Ya, ¿y en qué gráfico te fijaste para concluir eso? En ambos. En ambos. Por ejemplo, acá Brasil, ¿tuvo más consumo o menos consumo que Chile? Tuvo más consumo que Chile y eso es malo, ya que al consumir más energía eso es peor para el planeta. Ya, Sí. ¿y pasó lo mismo en el otro gráfico? Sí. Cada vez que pasan los años aumenta el consumo de energía por persona. Ya, pero cuando tú miras los países, También, solamente que en Chile individualmente el consumo de energía es mayor por persona, pero en total de todo el país es menor que Brasil. ya, anota ambas cosas, ¿sí? Porque ahí tú te diste cuenta que pasaba algo inverso a lo que estaba acá. ¿Sí? Anota ambas cosas. Bien. Dígame. Nosotros hemos sobreexplotado los recursos en Chile, pero Ya. no en Brasil, pero yo creo que no seríamos responsables en Brasil. Anota eso entonces. No hay respuestas buenas ni malas aquí. Pero, por ejemplo, tenemos que opinar lo que nosotros creemos que la gente de Brasil ha hecho o como nosotros, porque uno habla Chile, nosotros. ¿Cuál es nuestro objetivo de la clase? Mira la pizarra. ¿A partir de qué cosa tenemos que argumentar? Exacto, entonces nos basamos en esto, pero usted puede complementar su respuesta con lo que usted crea necesario. ¿Sí? Entonces nos basamos en los datos, pero eso que comentaba usted también lo puede incluir en su respuesta. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Ya bien. ¿Cómo vamos? Excelente. Vamos a compartir ahora con sus compañeros lo que han escrito. La mayoría ya escribió una idea personal. Ahora lo importante es que la comparta con su grupo y logren ponerse de acuerdo, ¿sí? Ponerse de acuerdo en una respuesta de si hemos sido o no responsables. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Seguros? ¿Sí? Dígame. Hay que mencionar el primer gráfico y después el segundo. Lo que usted quiera. Lo importante es que analice los datos de ambos gráficos. ¿Ya? Ahora discutan. Cuéntense lo que escribieron para ver si están de acuerdo o no. Recuérdale que son los datos los que tienen que mirar. Eso está bien, sí. ¿Cómo vamos? S14 y S73, ¿qué son? ¿Y qué unidad de medida se está utilizando ahí? ¿Qué significan esos numeritos? ¿Dónde aparece eso? En el gráfico. Ya, ¿y ahí? ¿Qué dice? Métrica de Petro. Esa es la unidad de medida. ¿Sí? Entonces, en vez de hablar de por ciento, tenemos que hablar de toneladas métricas de petróleo. Eso. ¿Me deja ver lo que escribí? ¿Qué le pasó? Ah, ya. ¿Cómo vamos, chiquilla? O sea, donde dice consumo responsable de energía, al que hemos sido responsables, obviamente que si aumenta el consumo, no estamos siendo responsables porque lo estamos mal ocupando. Ya. Si usted cree eso, eso es lo que tiene que anotar. Lo importante es que se basen en los datos que ven, ¿sí? No es una opinión porque sí, sino que basado en la información que usted sacó de ahí. Si usted me menciona que porque las barras son más grandes, entonces no, usted eso es lo que tiene que anotar.
¿Se pusieron de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué datos usaron para concluir? ¿Qué información de los gráficos usaron? La cantidad total y la cantidad de... Ya, ¿en qué unidad de medida están? ¿Qué significa ese 73, ese 302? ¿En qué unidad de medida están? ¿Qué son? Litros, metros, centímetros, kilos. ¿Qué son? Toneladas. Toneladas métricas de petróleo, ¿verdad? Ya, ¿qué información de eso usaron para responder? La cantidad aumentada por los años Ya. y el total de esto. Ya, eso anótenlo en su conclusión grupal, ¿ya? Vayan completando su conclusión grupal, tienen que anotarla. Ya, pues en el primer día yo también puse No entran las combinaciones que se en el 2014. En el 2014 acá fue menos que en el del 2014. pero si es que ves, los gráficos las barras de 2014 son más grandes que las barras de 1990. ¿Y qué significa eso? Que en un gráfico se muestra que en el 2014 fuimos menos responsables Brasil y Chile que en 1990. Ya, eso también lo pueden anotar, ¿sí? Bien. Nos confundimos un poco con el gráfico. ¿Qué cosa? O sea, esto es los países en general y esto en personas. Por persona, exacto. Pero entonces, ¿por qué acá se muestran como más alto y ahí no? ¿Por qué cree usted que pasa eso? Tomamos todo el consumo del país y como es un promedio lo dividimos por la cantidad de habitantes y nos da esto. ¿Cierto? Así se sacan los promedios. Tomo este otro país, lo divido por la cantidad de habitantes y me da esto otro. ¿Por qué será que se da más alto? Porque hay menos gente. ¿Y hay más personas? ¿Dónde hay más personas? En Brasil hay más personas, pues entonces se divide. Entonces, vayan escribiendo su conclusión grupal. Ya tiene datos. Ellos también. Escriban su conclusión grupal, ¿lo comentaron? ¿Se pusieron de acuerdo? Más o menos. Pero tal vez pueden poner las dos ideas que estén más, que haya más quórum, ¿o no? Ya, rapidito entonces. Vayan contándose entre ustedes lo que opinaron. Sí, no, ¿por qué? Con el tema del consumo, de los consumos Del consumo genera el mejor punto. ¿Están listas? Están casi ya. ¿Le avisamos a Daniela? ¿Le avisamos a Daniela? Estamos... Porque se divide el personal y se ve más el ¿Qué otra producción te parecería que mostráramos? Yo le dije que mostraran a ese niño, ¿cuál otra más? ¿Esa mesa nomás que se queda ahí? La primera que está acá. Hicieron la comparación por años. Ella planteó la comparación por años de cada país. Yo puse esta respuesta. Ya. Y la decisión en grupo es esta. Así que la tengo que escribir dentro. No, para una flechita, un idem. Y las demás lo escriben. ¿Sí? ¿Arriba? ¿Ustedes dos tenían lo mismo? Todos. ¿Tenían una idea similar? Concluyan en una frase, un par de frases que tengan en común.
Gracias. Cuanto más tecnología, más supuestamente tuvimos que haber aumentado como a tener autos electrónicos y todo eso, pero no ha pasado eso. ¿Y eso tiene que ver con el consumo de energía? Sí. ¿El avance de la tecnología? Sí. ¿Por qué? Porque no hemos mantenido todavía en el tema de ocupar cosas no renovables. Mientras más cosas ocupemos, ¿hay más o menos consumo de energía? ¿Qué cosa? Mientras más cosas ocupemos, Sí. ¿hay más o menos consumo? Hay más consumo. ¿Y eso significa que somos más o menos responsables? Somos menos responsables. ¿Se pusieron de acuerdo ya? ¿Sí? Todavía no logran ponerse de acuerdo. ¿Estamos listas o no? Es que nos confundimos muy. ¿Qué cosa? Pregúntame nomás. Como que sacar el porcentaje. ¿Y dónde están los porcentajes ahí? Aquí está en persona. Aquí está. Ya, pero la unidad de medida, ¿cuál es? ¿Cuál es la unidad de Por medida? ejemplo, este muestra que Brasil tiene como que ha ocupado más y este muestra que Chile, comparando cada persona, ha ocupado más. ¿Y ustedes me habían dado la respuesta de por qué? ¿Por qué pasaba eso? Porque donde Chile es más chico, se divide entre menos y por eso queda más grande. Entonces por eso hemos ocupado más energía. Exactamente. ¿Sí? Entonces concluyen a partir de eso. O sea, ¿qué pasa con Chile y qué pasa con Brasil? No, pues no. Lo que usted cree que pasa con la... ¿Sí? Lo que usted quiere opinar es válido. ¿Sí? La idea es eso, que discutan. Póngase de acuerdo ahora. Póngase de acuerdo. Ya, vamos a compartir algunos de los argumentos. Quisiéramos compartirlos todos, pero vamos a compartir al menos 2, ¿sí? Para que los demás podamos discutir y opinar al respecto, ¿sí? Me gustaría que pasara algún representante de este grupo. ¿Alguno de ustedes? ¿Qué le acomoda más? ¿Sí? Que Chile y Brasil son igual de responsables de las toneladas de petróleo desperdiciado y siendo conscientes que es una energía no renovable. Repítame, por favor. Chile y Brasil han sido responsables, dijo. Son igual de responsables. Igual de responsables. ¿Por qué? Igual, dada la visión que Brasil es un país bastante más grande que Chile, al promediarlo igual se da como una cierta igualdad de condiciones y de... ¿Cómo es la palabra? No, igual de condiciones. Y siendo que y que eso... ¿Qué pasaba con la cantidad de habitantes? Mencionó la cantidad de habitantes de cada país. ¿En qué influye eso? Chile tiene aproximadamente como 18 millones de habitantes. Ya. Y Brasil, eso, no estoy muy caleta, tiene más como tiene muchos. Tiene muchos más. Muchos más, como el doble o el triple de Chile. Ya. ¿Y qué pasa en el segundo gráfico cuando se divide por persona? ¿Qué pasa con el consumo de energía? ¿Aumenta, disminuye? Aumenta. En Chile aumenta. Sí. ¿Sí? A una gran cantidad comparado con Brasil. Una gran cantidad. Ya. ¿Y por qué pasará eso? ¿O solo por la cantidad de habitantes?
habitantes, sino también por la conciencia de cada persona, y siendo que se supone que los primeros que desperdician son los adultos y supuestamente ellos son personas que ya están conscientes de sus acciones. Muchas gracias. Y vamos a pedirle al grupo de acá que nos argumente y nos cuente qué comentaron en su grupo. Básicamente comentamos algo similar a lo que dijo el grupo de allá, que ninguno de los países ha sido responsables con el consumo de energía porque ha ido aumentando a lo largo de los años, y el tema del consumo per cápita, obviamente Chile va a consumir más. ¿Por qué? Porque tiene menos habitantes y tiene más oportunidad de explotar los recursos, cuando Brasil, al tener mucha más población, tiene que consumir menos, pero aún así, en conjunto, Brasil sigue siendo superior en consumo. Ya, Brasil sigue siendo superior en consumo, ¿sí? ¿Notaron una diferencia en las conclusiones? ¿Los demás? Ambos hablaron de los habitantes, sin embargo, su conclusión no fue la misma. Ahí mencionaron que Brasil consume más porque los habitantes son más. Le pregunto a los demás, ¿por qué será que no concluyeron lo mismo en la pregunta si hemos sido o no responsables? Porque igual cada persona tiene su como representación de lo que uno está leyendo, pero igual hay que enfocarse que obviamente Brasil va a tener más consumo porque son muchos más habitantes, pero si uno lo divide y ve cada persona, Chile está siendo mucho más irresponsable, ya que una sola persona ocupa más que una persona que vive en Brasil. ¿Ya? ¿Alguien está en desacuerdo o en acuerdo con la compañera? ¿Nos quiere aportar otra cosa? Porque ¿qué concluimos finalmente? ¿Hemos sido o no hemos sido responsables? Acá. Al otro lado. Como conclusión queda básicamente que a medida que ha ido pasando el tiempo, a pesar de que Chile o Brasil sean menos irresponsables, ambos han sido irresponsables, y a medida que va pasando el tiempo, menos responsables somos con el consumo de la energía. O sea, finalmente, mientras pasa el tiempo, menos responsables somos. Sí. Ustedes tenían una comparación con los años. ¿Qué pasaba con los años? Eso, de que básicamente mientras más estaban pasando los años, más irresponsables se están volviendo ambos países. Que hicimos una comparación entre los dos gráficos, porque en ambos gráficos se muestra que en 2014 hemos sido menos responsables que en la barra azul, que es 1990. Entonces, como que hemos sido menos responsables mientras más actual van pasando los años. Vamos a anotar eso. A medida que pasaron los años, y eso es una información que extrajo de los datos que habían, ¿verdad? Porque había una comparación por años. Ambos países aumentaron su consumo. Le pregunto a todos, ¿con qué conclusión nos quedamos? ¿Cuál de estas conclusiones, o tal vez armamos una entre todos,
¿Cuál de esas conclusiones está más basada en los datos? La 3 dice la compañera. ¿Y qué opina el resto? Porque tenemos que presentarle una conclusión a nuestros amigos de Quillota, ¿no? Dígame. La conclusión 3 está mejor porque a medida que pasan los años hemos aumentado el consumo de energía. Hemos aumentado el consumo de energía y eso es cierto, ¿sí? ¿Solo en Chile? En ambos países. En ambos países, ¿sí? ¿Alguien más tenía una opinión por acá? A ver, mi opinión era que con respecto a lo del consumo y eso, ha ido en aumento a pasar de los años, eso sí es cierto, pero a lo mejor no es tan si somos responsables o no, ya que, por ejemplo, una persona quiere comprarse un auto, están viendo entre un auto eléctrico o uno que usa combustible, benzina. Entonces va a comprar el que usa benzina o combustible porque le va a salir más barato, le va a convenir más a él. En cambio, el eléctrico que ayuda al planeta va a salir más caro y a él no le va a convenir tanto si, por ejemplo, una persona que no precisamente es una persona que va a permitirse tantos lujos. Entonces, tampoco es tanto el hecho de que seamos responsables o no, también es de las opciones que nosotros tengamos a hacer. O sea, la responsabilidad tiene que ver con las opciones que cada uno toma, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál de los argumentos, chiquillos, creen ustedes que es el que le podemos presentar a Quillota? O tal vez podemos mezclar algunas cosas que ustedes consideran importantes. ¿Están todos de acuerdo con la 3, por ejemplo? ¿Sí? ¿Ese argumento para ustedes tiene mayor, o sea, se centra mayormente en los datos? ¿Y los otros dos no? ¿Son cómo? Más argumentativos, más personales. Es como uno recepciona o uno interpreta el gráfico. Como cada uno interpretó el gráfico. Sin embargo, el argumento del 1 y el 2 se dieron cuenta que era el mismo casi, solo que la conclusión, ¿verdad?, parecía ser un poco distinta. Como decía la compañera, interpretar qué es ser responsable y qué no. Sin embargo, el 3, al parecer, según lo que ustedes me dicen, rescata ambas opiniones. ¿Sí? Vamos a presentarles entonces el 3 a Quillota. ¿Sí? ¿Y quién habló del argumento 3? Usted. Usted le va a presentar a Quillota nuestros argumentos, ¿le parece? No sé si ya tenemos la conexión con Quillota. Daniela. Vamos a escuchar primero el argumento que nos plantean en Quillota. ¿Sí? Estamos escuchando a Daniela. Vamos a esperar un poquito. Daniela, espera un poco. No nos escuchó Daniela. Dani, ¿nos estás escuchando? Dani, ¿nos escuchas? Escuchamos lamentablemente solo una parte del argumento de la estudiante. No sé si será posible resumir o que nos vuelva a indicar. Tuvimos un problema técnico. Ya, ahora sí escuchamos. Muchas gracias. Vamos a invitar al compañero entonces que le contemos a Quillota lo que concluimos acá. No sé si es necesario que se pare. ¿Sí? Venga para acá. Tú nos dices dónde... Ahí estamos. Bueno, a la conclusión que llegamos y encontramos que estaba, o sea, todos encontramos que estaba bien, es que básicamente, a pesar de que Brasil o Chile genere más consumo por sus habitantes, en general
a medida que van pasando los años, básicamente más irresponsables nos volvemos a ambos países, independiente de quién tenga más habitantes o de las variables. Eso. Muchas gracias. ¿Nos escucharon, Daniela? Sí, súper. Ya. Como ya hemos escuchado el argumento, ¿se dieron cuenta si había alguna diferencia? ¿Si estábamos opinando más o menos lo mismo? ¿Era más o menos lo mismo o era distinto? Más o menos lo mismo, ¿sí? ¿Qué diferencia había en el argumento de ellos con el nuestro? Porque el más o menos indica que algo hubo distinto, ¿o no? ¿No? Opinamos más o menos lo mismo, ¿verdad? ¿Chiquillos? ¿Ya? Los argumentos no hay mucho que decir, escuchamos un poco el video, no sé. No. Pero igual lo escuchamos. Sí, escuchamos, pero... Usted estaba comentando algo. Mucho mejor el argumento. Ya, usted algo estaba mencionando, ¿que mencionaron algo de qué? De que Brasil, decían que Brasil era más responsable a pesar de tener una gran cantidad de población. Ya, eso fue un detalle anexo, ¿verdad? ¿Qué usamos, chiquillos, para ir cerrando? ¿Qué cosa usamos para poder argumentar en nuestra clase? ¿Argumentamos en base a qué cosa? ¿Qué cosa del gráfico? ¿Habían porcentajes? ¿Lo discutimos ahí? Los datos, las barras. ¿Qué más? Los colores que nos indicaban algo. Bien. ¿Qué más? La simbología. ¿Solo miramos un gráfico? ¿Y qué hicimos con esos dos gráficos? Los comparamos. Bien. O sea, ¿están de acuerdo si mencionamos que todos necesitamos basarnos en los datos para argumentar? ¿Sí? ¿Podemos llegar y argumentar en base a nada? ¿O en base a nuestros sentimientos? Si estamos hablando de datos reales, ¿verdad? Es necesario basarnos en los datos. ¿Lo vamos a anotar? Es necesario entonces que nos basemos en los datos para argumentar. ¿Y eso tenía que ver con el objetivo de la clase? ¿Sí? ¿Comparamos datos? ¿Argumentamos? ¿Comunicamos? O sea, podríamos dar por pasado el objetivo, ¿sí? Muchas gracias, chiquillos. Vamos a despedirnos de nuestros amigos de Quillota. No sé si nos escucha la Dani. ¿No escuchas, Dani? Despidámonos de los chicos de Quillota. No se ven sus manos, pues, chiquillos. Muchas gracias. Muchas gracias, chiquillos, por participar. Muchas gracias por su disposición y por estar aquí frente a todo este público. Felicitaciones a la profesora y a este grupo de alumnos que participaron tan activamente de esta clase. Ellos pertenecen al Liceo Bicentenario de Valparaíso. ¿Les damos otro aplauso mientras se retiran ellos? Les quiero recordar que los planes de clase se encuentran en la carpeta que ustedes recibieron. Viene a continuación la segunda clase y después de esta segunda clase tenemos un break con café. Y habrá también alguna galleta.